Hola, buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, me imagino. Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Esta es la última clase que hacemos porque la próxima semana es para consulta. Y en 15 días más tenemos, el martes 10 tenemos el trabajo. Así que esta es la última clase que hacemos, con eso terminamos la unidad hoy día. Voy a recapitular la clase, la materia anterior del BAU y después agrego algo nuevo para que quede todo bien clarito. Claro. Bien, son dos temas de hoy día. Uno es el BAU, que ya vimos en parte, pero vamos a recapitular. Y luego una materia que se refiere a la reducción de diptongos. Así que vamos a empezar con el BAU. El BAU es una articulación velar, contrario a la YOD, que es una articulación palatal. Entonces, el BAU es una articulación velar que puede ser semiconsonante o semivocal. ¿Cuándo es semiconsonante? Cuando es una articulación explosiva, agrupada a la consonante precedente, como por ejemplo en aqua. Entonces ahí tenemos esa vocal que está allí, esa U, no es propiamente una vocal, sino un vau. Está unido a un diptongo. Y como esta articulación está unida a una consonante precedente, es un vau semiconsonante. Aqua. Equa, lo mismo. El vau está unido a la consonante precedente, por lo tanto es un vau semiconsonante. Y también puede ser semivocal, es decir, una articulación implosiva agrupada a la vocal precedente, como por ejemplo en aurum. Ven, aurum, ahí entonces está el diptongo y ahí está el vau, unido a la vocal precedente, por lo tanto un vau semivocálico. Taurum igualmente. Este tipo de vau también lo ven en fonología del español. Cuando se trata de un vau semivocálico, se coloca así como una U, pero debajo se pone un semicírculo. Y cuando es semiconsonante, este vau se escribe W como se dice ahora, W. Bien. La yod ejerce el vau ejerce una influencia semejante al de la yod, contribuyendo a cerrar la vocal precedente, pero su influjo es menor porque es una articulación menos común. El vau tiene 4 orígenes. El primero, un origen latino. Ahí hay una diferencia con la yod. La yod no existía en latín clásico, aparece en latín vulgar. En cambio, el vau ya aparece en latín clásico. Por ejemplo, taurus, ahí está el vau, aurum, equa, aqua. También puede surgir por una vocalización de una consonante agrupada. Por ejemplo, alterum, ¿no es cierto? Se pierde esta apostónica E, queda altru, y luego esta L agrupada se vocaliza en vau, queda autro. Y en romance español, A más vau monoptonga en O. Así como la A más yod monoptonga en E, A más vau monoptonga en O. Otro. Un tercer origen de vau es por metátesis, es decir, por un cambio al interior de la palabra. Por ejemplo, sapui. Aquí hay un hiato, sapui. Entonces esta vocal U cambia de posición internamente y se transforma en vau, saupi. Luego a más vau queda O, y la I final, ustedes saben que siempre queda E, sope. Esa es la forma medieval y la forma moderna es supe. ¿Por qué cambia esta O en U? Se pueden dar dos explicaciones. Una de tipo fonológico. La P es consonante labial, entonces labializa la O y la hace más labial. La O es labial, pero la O es más aún. Entonces labializa la O. Es un fenómeno de asimilación. Se transforma en U. Es una explicación fonológica. Y también se puede dar una explicación gramatical. Hay un grupo de perfectos fuertes, es decir, aquellos que tienen acento en la raíz,
que generan una vocal temática en U, como supe, tuve, V, etc. Es una explicación gramatical. Y el cuarto origen de ello es origen romance. Y ese se da cuando una O tónica abierta diptonga en U, ue. Por ejemplo, ovum, ovu, huevo. ¿Cierto? Huevo. Entonces aquí tenemos el vau, que se generó en la época romance debido a la diptongación de una O tónica abierta. Algunos ejercicios. Algunos ejercicios. Por ejemplo, taurum. Amas vau, o, toro. Aurum, auru, oro. Saltum, en latín saltum significa bosque. Entonces se forma, aquí tenemos una L agrupada, se vocaliza en vau. Saltu, sautu. Amas vau, o, soto. Soto en español significa bosquecillo. Y saltum en latín es bosque. Altarium, latín vulgar altarium, y se produce el fenómeno de la vocalización de esta L agrupada en vau, y también la metátesis de la yod, altario, altairu, como riparia, ripaira, ficaria, ficaira, ejemplo visto en la yod. Entonces vamos a tener autairu. Y aquí tenemos dos fenómenos de monotongación, amas vau y amas yod. Amas vau o amas yod e. Finalmente queda otero. Otero significa colina. Sapui, ahí tenemos un yato, sapui, metátesis, saupi, amas vau o, sope. Y luego entonces queda supe, ¿no es cierto? Ya explicamos, entonces la O tiene la forma de nu por la vialización de la P. La P labializa la O, asimila la O. O bien los perfectos fuertes en U que generan una vocal temática en U, V, tuve, etc. Hawi, Hawi. En el latín vulgar se pierde esta H aspirada y se produce la metátesis. Auvi, amas vau o ove, es de la forma medieval. Yo ove, tú oviste el ovo. Nosotros ovimos, vosotros ovisteis y ellos ovieron, ¿cierto? Bueno, y en la época clásica se restituye esta H del latín. Se llama restitución etimológica de H. Y la vocal O se torna en U, ya explicamos las dos razones, fonética o gramatical, y finalmente queda V. Estas grafías son simplemente letras, pero que no cambian nada el carácter fricativo de estas consonantes al interior de palabras. OV, V. Tenui, ahí tenemos el hiato, tenui. Metátesis, teubi. Entonces se cambia esta vocal a la sílaba anterior, generándose el vau. Y aquí tenemos un cambio de tipo analógico. Esta N cambia B simplemente por analogía, por semejanza con Hawi. Como se decía Hawi, el hablar común de la gente no era tenui, sino que tewi primero, tewi y pues teubi. Entonces este cambio de N a B es por analogía, por semejanza con Hawi. Teubi, igual que A, queda O, tobe, y luego finalmente tuve la O en U, y por las mismas explicaciones anteriores. Y por último, el verbo habuerum, tercera persona plural, habuerum, se pierde la H aspirada, metátesis de habuerum, auberum, amavau queda O, la E tónica abierta diptonga en Y, o vieron, tuvieron, significa eso, tuvieron. En el poema del Cid aparece muchas veces esta forma verbal, en el poema del Cid. O vieron la cornella diestra entrando a Burgos, o vieron la siniestra. Tuvieron a la salida, tuvieron la corneja a la derecha, y entrando a Burgos la tuvieron, o vieron la siniestra a la izquierda. Bueno, eso era un mal presagio para las costumbres de entonces, obvio. Bien, y luego en la época clásica se restituye la H etimológica en latín, la O se torna U por la vialización de la B, o bien por la gestación de este pretérito fuerte en U, y queda hubieron.
esta forma ya casi no tiene empleo. Se dice que también es un verbo unipersonal, o sea, se conjuga solamente este verbo en tercera singular y no en tercera plural. Por eso se dice que no es correcto decir hubieron incidentes, porque incidente no es sujeto, con quien tendría que concordar el verbo. Incidente es complemento directo. Y en este caso, cuando el verbo es unipersonal, hay sujeto cero, no hay sujeto. Entonces, no hay que aplicar concordancia, por eso que el verbo se usa solo en tercera singular. Hubo incidentes, ha habido incidentes, había incidentes. Bueno, entonces tuvieron ya prácticamente no tiene uso. Bien. Esto con respecto al VAU. Ahora, el otro punto, el último, es la reducción de diptongos. Caso bien interesante esto cuando a veces el diptongo IE se reduce a I. Esta reducción se llama monoptongación, es decir, el diptongo IE se reduce a una vocal. El diptongo se reduce a vocal. Entonces, el diptongo IE en algunos casos se reduce a I, fenómeno que se conoce como monoptongación. Se dan tres casos de reducción del diptongo. Primero, en la terminación de algunas palabras en ellum, ellam, en estos sufijos. Esta E corresponde a abierta, luego como es tónica, diptongo y ello queda entonces illo, se reduce el diptongo a I. Ellam, el femenino, y ella, illa. Esta reducción del diptongo se explica porque el elemento menos palatal, o sea, la E, se asimila al más palatal, es decir, la ella, como se dice a veces en la doble L, ¿no? El nombre es ella. Entonces el elemento menos palatal se asimila al más palatal, la ella. Algunos ejemplos. Castellum, el neutro de la segunda declinación. Este se ascribe al modelo de los masculinos al perderse el concepto de neutro en latín vulgar. Castellum, la E breve abierta. Castellum, español medieval, Castiello, Castielio. Entonces se reduce el diptongo Y a I porque el elemento menos palatal, en el caso de la E, se asimila al más palatal que es la ella. Se queda castillo. El plural de castellum es castella, acusativo plural neutro, castella. Por terminar en A se escribe al modelo de los femeninos. Entonces va a tener Castilla y Castilla. Bueno, cellam, abierta la E, tónica, si ella, silla también. El diptongo Y se reduce a I. Scutellam, escutella, el grupo de S agrupada inicial, en el latín vulgar, añade una E o una I protética. Protética es porque está al comienzo de la palabra. Entonces queda escutella. Luego diptonga la E en Y y la T sorda intervocálica sonoriza en D, escudiella. Y luego queda escudilla. Y el segundo caso, en que también se reduce el diptongo Y ahí ante S agrupada. Esta reducción se explica debido a que esta consonante, la S agrupada, se articula en un punto semejante al de la I. O sea, como suena como palatal. En este contexto, por ejemplo, la palabra vesperam, véspera significa tarde, véspera, con la pérdida de la M final, la E tónica abierta, diptongo en Y en romance español, viespera. Recuerden que la S española se pronuncia acá como una ápico alveolar, viespera, no como en América, en Hispanoamérica, que la pronunciamos como una S, una dorso alveolar, es decir, apoyamos el dorso de la lengua contra los alvéolos. Entonces, acá en España es una ápico alveolar, se pronuncia con el ápice de la lengua, no con el dorso. Entonces, el sonido es semejante a la palatal IE. Entonces queda víspera, víspera. Vespam, aquí hay un fenómeno de pseudoamplificación, a vespa, tónica abierta, diptonga. Entonces, a viespa, avispa. Y el tercer caso, en que también se reduce el diptongo Y ahí, es cuando el diptongo Y está en hiato con la vocal siguiente. La razón que explica la monoptongación es por simplificación del triptongo. Por ejemplo, Deus,
Esta palabra está en nominativo. Recuerden que decíamos que todo nombre castellano proveniente del latín surge del acusativo, ya sea singular o plural, pero de los otros casos quedan algunos restos. Hay restos nominativos como deus, iudex, juez, arquipresbiter, arcipreste, ¿cierto? Hay restos de genitivo, como los días de la semana. Luna e dies, ¿cierto? Bueno, lunes, etcétera, día de la luna, día del dios Marte. Entonces, ese complemento del nombre, de la luna, del dios Marte, de Mercurio. Entonces, son como restos de genitivo. De dativo no queda, resto en español. De vocativo queda solamente la palabra Santiago, Sancte Jacobé, Sancte Jacobé, Santillagüe, Santiago, Santiago, un resto de vocativo. Y el resto de ablativo queda por ahí, por ejemplo, hoc anno, ablativo este año o gaño, o bien hac hora, agora, ¿cierto? Agora. Bueno, pero son casos aislados. Entonces, este deus es un resto nominativo. La E breve, E abierta, deus, diptongo, la E tónica abierta en Y, dios, y luego este diptongo Y queda en yato con la vocal O. Entonces se forma un triptongo. Entonces, por simplificación del triptongo, el diptongo Y se reduce a I. Dios. Meum, igual, E abierta, mieu y mío. La misma razón. Judeum, judeu, judío y judío. Esta diptongo y entonces se reduce a i. Esta palatal y del latín clásico vulgar, judeum, cuando le sigue una o una u, se transforma en una j antigua, pues j moderna. Pero si le sigue una vocal palatal, e o i, tónica o átona, se puede hacer y, se conserva o bien se puede perder, ¿no? Bueno, entonces se transforma en la j, judío. Y el último caso de simplificación de diptongo es el caso de UE, que también se puede reducir a E, una monoftongación. ¿Cuándo sucede esto? En una sola circunstancia. Esta simplificación del diptongo OE a E se da en la siguiente secuencia de sonido. Cuando hay un sonido labial, uno más alveolar, que es una L o una R, más un segundo sonido labial, el vau, y un sonido palatal, que es la E. En esta alternativa de sonido se da una disimilación eliminadora que excluye el segundo sonido labial, o sea, el vau. Veamos los ejemplos, ahí se ve con mayor claridad esto. Flocum, latín vulgar, flocu, romance español, la O tónica abierta diptonga, uo, ue, flueco. Entonces se da la siguiente alternativa de sonido. La F, sonido labial, L, sonido palatal, la U es el vau acá, más que U es un vau, y la palatal E. Entonces se produce una disimilación eliminadora entre las dos labiales, entre la F y el vau, que excluye el segundo sonido labial, es decir, el vau. Entonces queda fleco. Frontem, fronte, fruente, entonces tenemos labial, alveolar, labial, palatal, ¿no? Frente. Colobram, colobra, coluebra, coluebra. Luego este vau cierra la O en U, culuebra. Entonces tenemos la secuencia de sonido labial, la U, alveolar, L, segundo sonido labial, el vau, y el palatal, que es la E. Entonces se produce la disimilación eliminadora que excluye el segundo sonido labial, que es el vau. Por eso se reduce el diptongo UE a E. Entonces, de culebra tenemos culebra. Y hay un caso particular de la O breve abierta cuando hay un grupo de nasal más consonante. El grupo de nasal más consonante puede influir sobre la O breve, cerrándola en un grado, impidiendo su diplongación. Por ejemplo, el verbo comparat, la O breve abierta, comparat. Entonces tenemos nasal, la M nasal más consonante, entonces cierra la O abierta no cerrada, impide que diplonguen U o E. Comparat queda compra, porque se pierde después la post tónica, la A. Abscondo,
latín vulgar, ascondo, con la O tónica abierta, luego nasal más consonante, cierra esta vocal y queda O cerrada. Y luego queda en romance actual, escondo. Este cambio de A a E se dice que constituye un caso esporádico, es decir, no representa ninguna norma que diga que siempre sucede esta vocal. Son casos aislados. No tiene una explicación general, solamente el caso de la palabra en cuestión. Respondo, la O breve o abierta, respondo. Nasal más consonante, cierra la O cerrada, impide que se diptongue esta secuencia de nasal más consonante. Y romance español queda respondo. Y por último, la palabra hominem, acusativo, se pierde la H aspirada en latín vulgar, la O breve o abierta, homine. Luego, esta vocal postónica, la I se pierde y queda omne. Y luego nasal más consonante, cierra la O, queda O cerrada, no diptonga, por lo tanto. Y en la época clásica se restituye la H etimológica del latín, se llama restitución etimológica de H, y la N trueca a menudo en la época romance por R. Entonces quedaría el grupo hombre, pero difícil de articular, por lo tanto se intercala una consonante de tránsito que es una B, para facilitar la articulación entre estas dos continuas, la M y la R. Entonces queda finalmente hombre. Eso con respecto a al caso de la O cerrada, que a veces se cierra en O cerrada por efecto de la nasal más consonante. Bien, con este punto entonces terminamos esta unidad primera y única, ¿no? En un programa ideal tendríamos que empezar a estudiar el consonantismo, ¿no es cierto? Y al final algunas notas de morfología diacrónica, la formación de los pronombres, por ejemplo, del artículo. Entonces eso es imposible de ver en estas circunstancias que estamos viviendo. Bien, ¿alguna consulta que tengan con respecto a esto? ¿Alguna duda? Yo les voy a subir después este material de hoy día para que completen todo su programa. Nosotros en la próxima semana, entonces el próximo martes, nos vamos a juntar como siempre, pero para atender todas las dudas que tengan ustedes, a revisar sus materiales, dar todas las consultas que tengan que hacerme. Y el martes 10 de agosto, hacemos el segundo trabajo. Ahí yo voy a dar algunas palabras, como esta, no las mismas, obviamente, porque las tiene usted a la vista, palabras semejantes para que ustedes den el resultado final del romance español, y luego explicar algunos problemas así de vocalismo o de consonantismo. Eso lo haríamos el martes 10. Y como siempre, a las 8 de la mañana yo le envío el trabajo, individual o grupal, como quieran ustedes, y en el transcurso del día ustedes lo hacen y hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, tienen tiempo para que me lo envíen a mi correo. Y con ese trabajo obtenemos la segunda nota y podemos cerrar el semestre. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Aló? No, profe, por lo menos yo no tengo ninguna duda. Voy a esperar al próximo martes a ver, estar estudiando la materia, a ver si tengo alguna duda para hacérsela. Claro, claro, por supuesto. Pongan su nombre en el chat. Bien, pero lo dejo en libertad de acción. Entonces nos veremos Deo Volente el próximo martes para las dudas que tengan y el martes subsiguiente entonces el último trabajo. Bien, nos vemos entonces. Que esté muy bien. Chao, profe, que esté bien, Pongan su cuídese. nombre en el chat, acuérdense. Chao, Por profe, favor. que esté Chaito. bien. Gracias igualmente.